¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones y de preparaciones de vehículos que ando mostrándoles ya desde febrero de este año. Ya estoy bastante intentando cumplir con ustedes, si bien hubieron un par de fines de semana que no pude cumplir con todos los videos. Les pido disculpas con eso, estoy siempre actualizándolo. Este video es de nuevo 100% actual. Este video lo van a estar viendo mañana, así que lo estoy filmando y editando lo más rápido que pueda. De este proyecto nuevo, que ahora que estoy de nuevo de regreso aquí en Estados Unidos, quiero continuar con este proyecto nuevo que les había comentado el otro día, cuando presenté el motor Coyote que compré en generación 3, con el cual pretendo hacer bastantes cosas. Obviamente este motor Coyote pensé mucho en qué colocarlo. La Chevy C1500 está funcionando perfectamente, es mi vehículo todos los días y me encanta utilizar. Realmente tener un motor de bastante potencia y una transmisión de 10 marchas es increíble. Principalmente poder jugar con todo eso, con la programación, con la Full Tech, controlando todo, es realmente hermoso. Pero así como les había comentado, necesito buscar una carrocería o un proyecto nuevo que sería para poder colocar este motor Coyote 5.0 litros, el cual creo que es casi seguro que voy a hacerlo también Pro Charger, porque me gusta demasiado el funcionamiento de esta camioneta, con esa transmisión de 10 marchas. Y como les había dicho, primero que nada tengo que buscar algo que sea sí o sí de 25 años de edad o más. O sea, algún vehículo que sea de año 98 para abajo. ¿Por qué? Porque aquí en el estado de Georgia, todos los vehículos que tengan menos de 25 años ya no es necesario hacer ningún tipo de inspección técnica o de control de emisiones. Entonces, para pasar por alto eso, quiero comprar un vehículo viejo. Este vehículo viejo, que obviamente es de una época que a mí personalmente me gusta bastante, los años 90. Entre los años 70 y 80 creo que muchos vehículos cambiaron, fueron por una etapa bastante extraña, digamos, y en los 90 creo yo que quedaron con unos diseños y unas ideas bastante interesantes. Entonces, para aprovechar eso y por la edad requerida aquí en el estado de Georgia, en donde estoy viviendo, voy a comprar entonces un vehículo, decidí comprar un vehículo de los años 90. Ahora, como es un motor Ford, tendría que ser un Ford de los años 90. De nuevo, creo que le había mencionado ya en el episodio anterior, un Mustang sería casi perfecto, pero ya lo tuve, entonces quiero buscar otra cosa. Y como necesito un vehículo de los años 90, Ford, y no quiero que sea un Mustang de nuevo, entre los autos Ford, si bien hay opciones de los años 90, no me convencen demasiado. Entonces iré por la segunda opción que más me gusta, o en realidad prácticamente sería la primera, que sería una camioneta Ford de los años 90. Y si bien hay muchos vehículos Ford de los años 90 los cuales podría comprar, podría ser tal vez algo un poco más grande, como un camión Ford, que no va a ser un camión Ford, quédense tranquilos. Que como les había comentado, vendí la C3500, la Dually, por cuestiones de peso. Entonces voy a irme por una opción de Ford más pequeña que el camión, obviamente. Y ya que estoy con las camionetas de años 90 Ford, bueno, no tuve demasiadas opciones, salvo que algo que es muy parecido a lo que tengo en Chevrolet hoy en día, que es básicamente una Ford OBS, una Ford Old Body Style, Ford de las carrocerías antiguas. Así que, señoras y señores, les presento el nuevo proyecto para colocar un Coyote 5.0 con una transmisión 10 marchas. Lo que decidí comprar entonces es nada más que, no se preocupen que no es el camión, es una Ford F-150 año 1993. Único dueño, él la compró 0 kilómetros y el estado de ella está bastante bueno como para hacer una camioneta año 93, cosa muy de los 90. Obviamente todos estos protectores, la pintura de la camioneta está bastante bien, creo que fue repintada ya en algún momento. El estado de ella general bastante bien, no tiene básicamente golpes extremos.
esta esquina, por ejemplo, vi que está un poco doblada. Él me había comentado que había sacado la tapa para llevar unas cosas, la dejó en la carrocería y él aceleró y se le cayó. Entonces sabe toda la historia de la camioneta, qué es lo que le pasó. Otro detalle que tiene en la chapería por fuera, que no es gran cosa, es este pequeño golpe que va a ser difícil de verlo ahora. Como pueden ver, le falta este señalero y aquí tiene un pequeño golpe, ahí se ve bastante bien, que me dijo que un taxista le salió y lo desvió, pero bueno, eso fue el resultado. Y creo yo una camioneta bastante conocida por Sudamérica, porque por lo menos para mí me parece exactamente igual a una Ford F1000 que hay en Sudamérica. Por lo menos en Brasil y en Paraguay la conocemos como la F1000. Creo que Argentina también, corríjanme, no tengo idea si en Chile o en Venezuela o en otros países cómo será exactamente en Sudamérica. Pero obviamente yo sé que el chasis cambia algo. No había trabajado nunca en una F1000, así que no lo sé. Una característica extraña que ya lo vieron: doble tanque de combustible. Son dos tanques grandes. Es un tanque de 17 galones atrás, que daría más o menos unos 70 litros, hablando mal y rápido. Y otro de 19 galones, de más o menos 75 litros al frente. Entonces, bastante capacidad de combustible, obviamente porque son nafteras aquí en Estados Unidos, y en un estado general bastante mejor de lo que había comprado la Chevy, la C1500, ¿verdad? Entonces, déjame tratar de filmar sin que el sol moleste. Un interior muy muy completo. El techo sí está un poco caído, lo que es la parte del tapizado. Luego, en general, la camioneta está en bastante buen estado. Caja mecánica. La camioneta es caja mecánica. Tiene, déjenme poner la ignición para que tengan una idea. Tiene muchísimo kilometraje. O millas en este caso. 290.000 millas. Son, voy a hacer un cálculo rápido, 400.000 kilómetros casi. Es bastante. Pero igual, esto es algo que me impresiona. Así, o sea, cosa muy de los 90, que cerrando tranquilo, cierra todo bien. Otra característica de esta camioneta que es bastante... no necesariamente lo elegí, aparte de ser caja mecánica, tiene una característica de motor que no es demasiado buscada aquí. Y esa característica de esta Ford es que tiene un motor de 6 cilindros en línea. Que si bien puede ser algo parecido a lo que teníamos en Sudamérica también, no tengo idea del tamaño de este motor. Parece que es un 4.8 o una cosa así. No es el motor V8 5.0, el motor grande de la época, digamos. Entonces eso también me dio la posibilidad de comprarla a un precio razonable. La camioneta está 100% original, todo extremadamente completa, muy muy bien, no tiene óxido en ninguna parte. Obviamente la suciedad de todo es increíble, pero en general la camioneta en un estado extremadamente lindo. Entonces eso me da la posibilidad de tener una excelente base para empezar un proyecto loco, que básicamente lo que ya vieron es lo que va a ir acá adentro en vez de este motor de 6 cilindros. Que la transmisión es una transmisión de 10 marchas que voy a colocarla. Entonces una de las primeras modificaciones que va a recibir es sacar la palanca de cambios mecánica, camionetas 4x2 nada más, y sacar el pedal, el embrague, que no lo voy a utilizar más obviamente, como para dar lugar a todo eso. El tablero sí tiene unos rastros de edad, cosas así, pero no es demasiado. Puedo básicamente utilizar el mismo protector que había colocado que utilicé en la C1500. Sí, en la Chevy C1500 y en la 3500, que es un protector que cubre arriba toda la parte vieja del tablero, como para dejarlo prácticamente nuevo. Pensé incluso en cambiar todo el interior, hacerlo todo negro, pero me gusta el estilo gris. Realmente me gusta bastante el estilo de esta camioneta, pero no la postura. Está en una posición intermedia entre no estar abajo ni estar arriba. Que aquí es donde deberíamos decidir de nuevo qué es lo que haríamos comparándola con la C1500. Y yo creo que sí, debo de ir para abajo. Más que nada por una cuestión de que esta camioneta hay una versión especial bastante limitada, que es la primera generación, incluso el año 93, de la F-150 Lightning.
Voy a tratar de buscar unas fotos para que tengan una idea cómo es la camioneta originalmente, que es un poco más baja y con unas ruedas más grandes y un motor también bastante más grande. Esta camioneta también la compré porque estructuralmente está bastante bien, si bien está sucia nada más. El chasis está en muy buena condición. Va a ser muy difícil de verlo, pero si bien parece un poco de óxido, no es nada. Es más, el zócalo, todo está perfecto de la camioneta. Una camioneta sureña, una camioneta que nunca anduvo por la nieve, digamos. Entonces eso da la oportunidad de tener un vehículo en muy buenas condiciones estructuralmente para jugar con lo que quieran. Otra cosa linda, esta camioneta ya tiene un diferencial Ford 8.8. Entonces ya tiene un diferencial bastante grande. Obviamente no tengo idea de la relación aún, pero tengo que ver eso. Y va a dar la pauta como para poder jugar bastante. Tiene tira trailer. Voy a poder llevar ya mi barco en algún momento cuando lo termine. Ahora está empezando ya el invierno por aquí. Así que, o sea, bueno, el otoño ahora. Pero de a poco el invierno, entonces el barco va a quedar guardado por bastante tiempo. Primera vuelta en la camioneta, cargué un poco de combustible. El marcador de aceite me preocupa un poco, pero creo que está fallando porque sube, baja, está medio loco, como pueden ver. El parabrisas roto molesta bastante, pero bueno, es lo que hay por ahora. Bastante lindo, bastante suave el andar en la camioneta, me impresiona la verdad. El escape se escucha que está perdiendo bastante, pero bueno, todo será reemplazado. En esta primera vuelta de la camioneta, ¿qué es lo que me di cuenta? Primero, la camioneta no tiene barra estabilizadora, ni adelante ni atrás. Ese cambio que había hecho en la C1500, que me había ayudado bastante en la estabilidad de la camioneta, siento en esta, e incluso peor, que la camioneta se balanza de lado demasiado. Es muy suave, pero eso no me da mucha seguridad, especialmente para andar rápido. Voy a modificar eso de la suspensión, entonces voy a bajarla. Vamos a darle más estabilidad. Y otro problema y bastante grave son los frenos. Al frenar la camioneta estira para el lado izquierdo. Me da la impresión de que solamente la rueda izquierda está frenando y no la rueda derecha. Así también el pedal de freno se va bastante hasta el fondo, como pueden ver. Entonces hay varias cosas que pueden estar mal, que tengo que revisarlas obviamente para poder siquiera andar con la camioneta y poder disfrutarla un poco. Luego déjenme mostrarles otras cosas. Voy a encender la camioneta por primera vez en el día y voy a hacer silencio para que escuchen. Voy a esperar que se calle eso. No sé si lo escucharon. Si no, intento ponerlo de vuelta, pero el motor hace un ruido ligeramente desagradable. Suena a diésel, fuera del ruido del escape que ya les mencioné. No tiene tacómetro. Acelerando un motor se escucha. Y otro drama, escuchan. La transmisión está muerta básicamente. La primera, entonces toda vez que meto la primera encastra, y los otros cambios aparentemente funciona todo bastante bien. Pero la camioneta muy suave, el motor, me impresiona el motor de 6 cilindros. Otro detalle que vi, sí, se abre la guantera, literalmente. Tengo que ver de probablemente comprar otra. Está rota aquí al costado y está rota también los soportes aquí debajo. No es gran cosa. Funciona la luz de la guantera. ¿Se apaga esto? Sí, se apaga al cerrarla. Qué suerte. Ok, algo funciona. Ok. El aire acondicionado no funciona tampoco, como todo vehículo en Estados Unidos. Es increíble. Según le falta solamente gas. Y estas luces aquí, las luces del interior, funcionan las dos luces de mapa, pero no está funcionando la luz principal. Esto normalmente tiene aquí cómo prenderlo, creo. No, esos son los faros, pero no, a veces. Sí, está. Funciona. Girando la llave aquí para ajustar la intensidad del tablero, y haciendo el último clic puedo encenderlo. Entonces la luz funciona. Debe ser nada más entonces el switch de la puerta que no está funcionando.
switch de la puerta no debe estar funcionando. Bueno, detalles. Luego creo que no lo sé. Voy a tratar de abrir el asiento porque no sé qué hay aquí detrás. Aquí detrás del asiento, bastante completo también, todo muy limpia, con su extintor. Aquí encontré algo en el asiento que hace ruido. Escucho que aquí debajo algo hace ruido, pero de aquí no. No tengo idea qué será esto, porque el ajuste para adelante y para atrás es manual. No tiene cómo ajustar para inclinar el asiento. No sé qué será eso eléctrico. Si alguien lo sabe, dígamelo, porque no tengo idea. La pequeña consola central, digamos, que esta también es gastada. Yo creo que esto voy a terminar cambiándolo. No sé si por algo tan deportivo como lo tengo en la C1500 o algo tal vez más moderno, porque por ejemplo la Lighting de este año tiene unos asientos individuales que le dicen el 40-20-40, el tamaño que serían dos asientos casi individuales con un pequeño asiento en el medio que en realidad se transforma en consola central. Voy a tratar de buscar eso porque creo que va a ser bastante más práctico. Eso es básicamente la presentación de este proyecto nuevo, que quiero hacer más potencia que la Chevy 6500. Quiero que genere más potencia. Va a tener básicamente la misma transmisión. Esta tiene una 10L80, esta va a tener una 10R80, solamente la versión de Ford, no cambia básicamente nada. Y con la diferencia de que esta tiene un motor que es a inyección directa, por ejemplo. Pero el motor es también inyección indirecta. Entonces es muy fácil de simplemente anular la inyección directa y hacerlo funcionar con inyectores normales. Vamos a ver qué sale de todo eso. Y ¿por qué no probar distintas otras cosas? Ya que ese motor, por ejemplo, tiene un control de presión de aceite. La computadora controla la presión de aceite del motor, por ejemplo. Hay varias cosas extremadamente modernas en ese motor que quiero que sigan funcionando en esta camioneta, simplemente para exigirme un poco más. Y vamos a ver cómo queda. Ruedas. Como saben, soy maniático de las ruedas. Si bien la C1500 opté por unas ruedas económicas, no lo voy a hacer aquí. Quiero colocar ruedas lindas, pero es una carrocería muy complicada de encontrar un diseño bastante bueno. Entonces vamos a ver con qué me encuentro. Si dan ideas, colóquenme en los comentarios, por favor, y díganme qué es lo que harían ustedes con la camioneta. Como ya les dije, mi gusto, mi preferencia es ir para abajo, pero díganme cómo lo harían ustedes. Así que les agradezco muchísimo por la compañía. Espero les voy a leer todos los comentarios y voy a estar como siempre tratando de responder todo lo que puedo y ver todas las opciones por si se me pasen alguna que otra idea. Estoy más que agradecido por todas las respuestas de ustedes. Así que nos vemos la próxima, que se vienen cosas muy locas aquí. Bueno, de todas maneras, vamos a utilizar este juguete nuevo, si es que enciende, para hasta que explote. Así que vamos de compras.